queríamos ver, que veas. Es una... Ok, estamos ya listos. 17:33. Qué gusto que nos acompañen. Amigos, amigas internautas, estamos empezando la jornada informativa o cerrando la jornada informativa del día de hoy. Le empezamos muy temprano, en la primera hora, a través de Majestad Radio, y hoy a esta hora, como ya se está haciendo costumbre, desde luego gracias a la generosidad de todos ustedes que se enganchan con nuestra señal informativa, pues estamos generando Zoom al día, que es este espacio anclado a nuestro portal, a nuestra página web, a nuestra fanpage Primera Plana. Abrazos, saludos cordiales. José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela, listos para conducir este espacio. Ya mismo se unirá también Carolina Mela. ¿Qué tal, Flaco? Bienvenido. Hola, Fabricio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el país, a todos los seguidores, a todos nuestros amigos que se enganchan tarde a tarde para conversar un poco acerca de la jornada del día de hoy con respecto a la información que ha circulado. El día de hoy, hacia las 24 horas, hacia las 12 de la noche, como muchas personas dicen, se van a caducar los salvoconductos de las personas que lo estaban usando de forma particular, y el viernes las empresas, ¿no? Pero según la cantidad de anuncios, Fabricio, no sé si coincides conmigo en esto, según la cantidad de anuncios por parte del director del ECU 911, Juanito Zapata, de la ministra de Gobierno y de muchos otros voceros del gobierno, he visto como que, aparte del anuncio de la cancelación de los salvoconductos y las nuevas emisiones y las nuevas anuncios de controles y sanciones, todo haría pensar de que va a haber un mejor control. Y ojalá así sea. Y ojalá así sea. Yo creo que así va a ser. Quiero, en ese sentido, José Antonio, amigos y amigas, hacer una variación respecto de una visión que tuve hace 2 días y que la expresé en este espacio cuando nosotros empezamos a revisar esa primera presentación que nos había llegado justamente acá. Yo decía y tenía mis dudas sobre lo que se estaba presentando. Pues tengo la impresión de que esta vez sí va a funcionar, tomando en cuenta que se han generado una serie de protocolos para que cualquier persona no acceda a poder obtener el salvoconducto. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la actividad periodística, los periodistas no digamos, no vamos a poder tener acceso a salvoconducto, pero precisamos únicamente nuestra credencial que nos acredite como periodistas y que además nos acredite como trabajadores de un medio de comunicación. Ahí hay una precisión. A ver, dale. Hay una precisión. Yo creo que el comunicado es muy ambiguo en ese sentido. Por ejemplo, yo no estoy trabajando en ningún medio de comunicación, pero soy periodista. Nada me faculta a mí a salir a la calle y bajo mi condición de periodista desplazarme de un lugar a otro. O sea, no basta la credencial de periodista, es la credencial del medio para el cual un periodista trabaja. Exactamente. Pero digo, antes nosotros ingresábamos a la página web, poníamos los datos, nos acreditamos y obteníamos el salvoconducto, y así pasaba con cualquier persona. Ahora, cualquier persona, si necesita un salvoconducto, va a tener que ingresar a la página web y, por ejemplo, allí la única opción que le aparece es la de citas médicas. El salvoconducto va a tener una temporalidad, apenas un día, e inmediatamente caduca. Yo creo que esa es una variante que va a permitir, insisto, era la decisión adecuada, se demoraron desde mi punto de vista demasiado tiempo, tardaron demasiado tiempo, pero bueno, las cosas ya están y sí tengo la expectativa de que va a funcionar. Ojalá que así sea. Demos la bienvenida a Caro Mela, que ya está con nosotros aquí en Zoom al Día. ¿Qué tal, Caro? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya, mejor dicho. Buenas tardes. Solo los lentes, ¿sabes qué? Los anteojos. Los anteojos, porque para variar de hermanitos, se han puesto de acuerdo hoy día, ¿no? Rojo pasión, ¿eh? Estoy casi siempre en la computadora y me olvido de usar los lentes y eso trae problemas a la larga. Ya, hoy día sí estoy un poco nerd ahí con mi look, pero bueno. Bueno, yo también, desde el día de ayer también estoy utilizando los espejuelos. Los estaba escuchando sobre este tema del salvoconducto y bueno, yo creo que, recuerden que ha habido, sería creo que el tercero o el cuarto cambio que le hacen al salvoconducto. Y al inicio, cuando se supone que iba a tener una vigencia, creo que de un par de días, alrededor de una semana, si no estoy mal,
se armó un despelote. ¿Ustedes creen que podíamos nosotros conseguir, porque los medios de comunicación necesitábamos de un salvoconducto para poder salir, y cada uno cuando regresaba a su casa? ¿Ustedes creen que se podía ingresar a la página web? Está toda colapsada. Y yo temo que esta vez, si esto es a diario, que se tiene que hacer, renovar este salvoconducto, yo temo que eso vaya también a ocurrir. Y hay cosas que quedan a discreción de la autoridad en el momento que te detienen. Y aquí viene otro serio problema. Porque, por ejemplo, si bien hoy yo tuve que salir, por ejemplo, para una cuestión del medio y me detuvieron, la policía me detuvo, yo presenté simplemente mi credencial y podía pasar. Pero, por ejemplo, ayer ha ocurrido un caso con unos médicos que estaban en un vehículo, todos tenían su credencial, todos tenían su salvoconducto en orden, y sin embargo... de la clínica. No creo que era de la clínica, era un particular. No, el vehículo me parece que tenía porque lo dice, la chica que graba, dice, es el vehículo de la clínica. Yo la verdad es que no sé si era de la clínica, no precisé en ese detalle, pero tenían credenciales, tenían el salvoconducto, y aún así el vigilante de tránsito los detuvo un buen rato, haciéndoles problema, encima más que son médicos, que yo la verdad es que vigilante de tránsito ni siquiera me les acercaría mucho, porque eso quiere decir que los médicos han estado en un espacio donde ha estado la carga viral muy, muy elevada, ¿no? Pero bueno, ya les digo, creo yo que ahí puede haber un problema en el tema de la discreción de la autoridad ante, por ejemplo, las credenciales. Sí, cuando uno da las disposiciones, digamos, cuando un estado, digamos, una ciudad a través de su municipio emite regulaciones, disposiciones, normas, qué sé yo, lo que pretende la autoridad es que la ciudadanía las acate y las cumpla. Claro. O sea, eso en una sociedad inteligente, una sociedad respetuosa de las leyes, eso es lo que se debe hacer. Señor, ¿no se puede parquear aquí? No se puede parquear, y me busco un lugar donde eso no se pueda parquear. Pero como los latinoamericanos a veces somos en eso un poco, pero latinoamericanos cuando vivimos en Latinoamérica, porque cuando salimos de Latinoamérica somos súper responsables, ¿no? No, pues vamos a Estados Unidos. Y, ¿Qué pasó? Me pasó. La mitad. Esperamos que la luz del semáforo peatonal cambie, y si estamos conduciendo, le damos preferencia al peatón y no aumentamos la velocidad. Mira, claro. Yo solo una vez he rentado un auto en los Estados Unidos, solo una vez. ¿Y qué, el resto has estado a pata o qué? No, el resto me he dejado llevar o me he movido en bus. Ya. ¿No? Pero fui con mi familia, entonces rentamos un vehículo por unos días. Y te juro, o sea, era un nivel de estrés, porque ahí en los Estados Unidos las vías, una vía te cambia de 30 millas a 40 millas a 60 millas, vuelve a 35 millas, y tú tienes que estar con mucho ojo para el respeto de la ley, ¿no es cierto? Pero aquí no pasa eso. Entonces, cuando la autoridad, a lo que iba, cuando la autoridad emite una disposición, una norma, una ley, una ordenanza, lo que espera la autoridad es que la ciudadanía lo acate. Y en el caso de los salvoconductos, como pasa en muchísimas cosas, como en la zona azul, que te dicen que solamente puedes estar 2 horas, pero bajas y luego pones 2 horas más, y así, digamos, de forma recurrente, intenta sacarle el cuerpo a la ley. Yo creo que al inicio también hubo muchas personas que hicieron muy mal uso del salvoconducto, y por eso la autoridad ha tenido que ir ajustando. Y si lo que acaba de decidir no da solución, seguramente van a tomar algo mucho más radical. Sí, totalmente. Ahora, debo decirles que hoy me pararon en 3 controles. Hoy yo noté en Quito, puedo certificarlo, en la mañana, ustedes saben, salgo muy temprano. Además que hoy estrené un traje con ultra alta protección. No lo vimos, yo no lo vi negro. Parecía técnico de TV Cable. Sí, producción, por favor. Fue una cortesía espectacular. Pero hoy estrené justamente ese traje de gran protección, que además me permite, digamos, proteger la ropa.
digamos, fui a la radio, hice el programa, salí de la radio, retorné inmediatamente acá a la casa, pasé por una farmacia comprando unas 3 pastillas y retorné a la casa. En ese trayecto me pararon 3 controles. Uno sobre la avenida Eloy Alfaro y Los Chiris, otro sobre la avenida República y Amazonas, y otro acá en la Diego de Vázquez, en el sector de Carcelén. Me pararon los 3 controles. Yo ya A ver, no un ratito, Fabricio. Dele. Déjenos ver la fotografía y disfrutar de esa fotografía. Ahí está. Muy bien, o sea, recontra que protegido. Esa fotografía, señor Sánchez, era para uso personal, por favor. ¿Sus guantes, señor Vela? ¿Sus guantes? Los guantes. Puedes identificarlo porque es blancos. estaba en el exterior, todavía no utilizaba. Estaba con unos guantes negros el día de hoy. ¿Ah? Pero llegó digo, usted así. Este traje fue una cortesía espectacular que recibí y realmente... pero agradézcalo en público, agradézcalo en público. Por favor. Y lo que te digo es, me hicieron parar en 3 controles y en los 3 controles ya no entregué el salvoconducto, sino que solamente mostré la credencial de la radio. Y me dejaron pasar sin ningún problema. En los 3 controles no tuve ningún problema. Los vehículos cuyas placas estaban autorizadas a circular el día de hoy, las 5 y las 6 no tenían problemas en circular. Los vehículos cuyas placas no correspondían el día de hoy, por ejemplo, mi vehículo, yo tengo el vehículo para la placa del día jueves, no podía, digamos, en condiciones normales circular hoy, pero por mi actividad de periodista, obviamente puedo hacerlo, presenté la credencial y me permitieron pasar, no tuve problema. Pero justamente porque el trabajo de la comunicación y los comunicadores sociales que pertenecemos a un medio y que podemos certificar que estamos trabajando, tenemos esa excepcionalidad. Obviamente, tenemos que bien usar esa excepcionalidad. No es que yo puedo coger y hacer lo que yo quiero. También hay un marco jurídico, un marco legal, un marco de restricción que debo respetar. Yo, por ejemplo, ni un solo día me he atrevido a salir de mi casa después de las 2 de la tarde, con ningún pretexto, por más salvoconducto. Pero te aseguro que mucha gente, digamos, y no quiero con esto decir, no, los periodistas somos súper respetuosos, te aseguro que hay periodistas que utilizan su condición, mira, no, estoy yendo al canal, o estoy yendo a la radio, o estoy yendo al periódico, y se van a hacer compras, lo cual está mal, porque al final del día, nosotros estamos solicitando a la ciudadanía que sea respetuosa a las disposiciones. Sí. Y lo coherente es que nosotros seamos. Yo espero que eso no ocurra en realidad. Y sabes que cuando yo he hablado con mis compañeros de trabajo, que es más, estando en cobertura y todo, y que su tiempo es extremadamente limitado, y ellos siempre me están diciendo, a pesar de que tenemos la condición de solamente mostrar nuestra credencial, ni siquiera un salvoconducto, pero dicen, por ejemplo, si hablamos de mañana, entonces dicen, no tengo comida, por ejemplo. Bueno, mañana sal a comprar, ¿no? Y dicen, no puedo, porque yo puedo salir el jueves, por ejemplo. O sea, y así es, ¿no? O sea, de verdad que con algunas personas, con algunos colegas con los que yo he hablado, y ha coincidido alguna situación en la que tenemos que hablar de eso, siempre son como, no, yo recién puedo salir el viernes, por ejemplo, por mi carro, por mi vehículo. Yo la verdad es que espero, al menos de todos mis colegas, que no lo dudo, que estén haciendo mal uso del poder de la credencial del medio. Sí. ¿no? Yo también espero. Por cierto, como el señor Sánchez mostró la fotografía, y esa fotografía me tomé en el interior, resulta que todo el mundo pregunta, ¿y los guantes? Créame que sí utilicé guantes, pero en ese momento todavía no me los ponía, por si acaso. Pero bueno. Yo creía que... Una cosa, Fabricio, por si acaso, para la gente también, cuidado con el tema de los guantes. Si no se usan de manera correcta, no sirven de nada. Si ustedes tienen los guantes y está tocando absolutamente todo y después se rascó el ojo, no sirve, y después vuelve a tocar algo, no sirve de nada. Ya contagiaste el lugar donde estuviste. Sí, así es. Que los guantes pueden dar esta falsa expectativa de seguridad. O sea, estoy seguro porque tengo los guantes. Pero también no solamente estemos pensando en cómo no me contagio yo, sino que yo no contagie a otros. Mira, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la mascarilla y los guantes tienen que estar complementados con un frasquito de alcohol, ¿no? Yo, en las 2 oportunidades, en estas 6 semanas que he salido a hacer compras, cuando he terminado de hacer la compra, me he subido a mi auto, le he puesto nuevamente el alcohol y me he puesto la mascarilla y he intentado salir poniéndome gel antibacterial en las manos del lugar donde fue a comprar. Entonces, claro, hay
hay que tener cierta rigurosidad. Pero lo que te quería preguntar, Fabricio, es si tú el día de hoy notaste menos vehículos que en los días anteriores. Tú sales muy temprano, ese es el problema. Te cuento que no. No. Te cuento que no. No. Quizás mañana, ¿no? Que aplica ya la... ¿No? Veamos mañana, pero no. Yo igual hoy día. Hoy seguí la ruta que... carros. Hoy seguí la ruta que casi siempre hago, que es, salgo de la radio sobre las 6 de diciembre, tomo la Eloy Alfaro, luego la República, luego la Amazonas y me voy largo hacia el norte. No dé demasiado detalles, me lo vayan a secuestrar. Por eso no digo nada más. Por eso no digo nada más. Digo, toma la Amazonas y se largo hacia el norte. No digo nada más. Mañana no asoma el señor Fabricio dando la ruta. Claro, vaya a ser que mañana vengan unos ahí y quieran secuestrar este humilde comunicador social. Oye, no, por favor. Pasé por el CCI igual. Repleto el parqueadero del CCI. Al frente del CCI hay una agencia bancaria, el Banco Internacional, una cola que llegaba hasta la entrada del centro comercial Caracol. Más adelante, el Banco del Austro, que está ubicado junto a la plataforma financiera gubernamental frente al edificio del complejo judicial. También había cola en los exteriores. Hoy día, si no me equivoco, bueno, aunque tú lo señalaste el día de ayer, que las personas, digamos, de la tercera edad, las personas jubiladas, el día de hoy habían unos números de cédula que cobraban, pero tengo entendido que ellos le depositan a todos en cuentas, ¿no? Sí. Claro, todos. Todos en cuentas. Es decir, todos tenían cuenta, pero no, todos tienen las cuentas. No hay jubilado, no hay jubilado, y eso me explicaba el director provincial del IES de Pichincha, no hay jubilado que no tenga cuenta bancaria. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nuestros adultos mayores no quieren utilizar los medios electrónicos, transferencias bancarias, o tal vez eluden utilizar la tarjeta de débito o no quieren tener la tarjeta de débito, y los adultos mayores prefieren ir a hacer cola en el banco para sacar el dinero. Okay. Eso pasa. Ya. Pero tienen cuenta bancaria. Ya. Tienen claro, bancaria. el depósito, la acreditación en sus... Eso es electrónico, eso es virtual. Dinero, claro, el dinero lo tienen. Lo tienen. Pero ellos a la antigua lo quieren en físico. Exactamente. Porque no quieren utilizar la tarjeta. No quieren ir al cajero y sacar la plata a través del cajero. Prefieren ir a la ventanilla. Pero mira lo importante que estás mencionando, ¿no? Y eso es una campaña que se cae de madura. Es decir, las personas más vulnerables son las personas de la tercera edad. A ellos, a la gran mayoría de los jubilados, se les paga vía transferencia. Ellos están yendo a sacar su platita al banco. O sea, yo creo que debería existir una especie de convenio con los bancos, ¿no? Desde el Estado, para entregar estas tarjetas de crédito y, digamos, a emprender una buena campaña, porque quizás ellos piensan de que cada transacción les van a cobrar y esa clase de cosas. El problema, José Antonio, va más allá de eso. El problema, José Antonio, Carolina, amigos y amigas, y seguramente algunos de nosotros van a coincidir justamente con esto, los adultos mayores, digamos, la gente de 65, de 70, de 75 años, no quiere utilizar tarjeta, no confía en los medios electrónicos, prefiere ir a hacer cola en el banco. ¿Ah? O sea, tampoco saben, o sea, es decir, hay varias cosas, y ya lo hemos conversado aquí. La primera es que no saben usar un cajero automático, tienen miedo de cometer algún error, incluso hasta llegar a ver, ¿me entienden? Las teclas. Recuerden que hasta por seguridad muchos cajeros automáticos tienen como una protección sobre el teclado para que la gente de atrás que tal vez quieran robarte, qué sé yo, no pueda leer tu contraseña. ¿Se imaginan una persona de esa edad? Es decir, dentro de nuestra propia sociedad, de nuestro propio medio, es que de verdad, cuando ustedes ya lo piensan, vemos todo el bosque y no solamente vemos un árbol, ustedes nos podemos dar cuenta de cómo estas personas, nosotros mismos dificultamos que esta gente tenga la accesibilidad desde las veredas, desde que tenga sonido los semáforos para que ellos puedan cruzar, subirse un bus, e incluso que los cajeros automáticos no tengan tantas tonterías encima, que obviamente son por protección para que no nos roben a los medios tontos despistados que estamos frente a un cajero, no nos roben, pero ellos ¿qué le hacemos? Perjudicamos de alguna forma. Ahora, y tampoco confían en un familiar muchas veces que podrían a través de un poder, podrían otra persona retirarle, pero muchos de esos ancianos, tal vez, qué sé yo, si tienen una hija, un hijo, podrán confiar, pero muchos viven con nietos, con otras personas incluso que no son de su círculo cercano, y se entiende que tengan temor.
Sí, sí, es un tema también de confianza. Ahora, convengamos en otra cosa. En los últimos tiempos, en los bancos, varios bancos, para facilitarnos la vida, yo sí destaco eso, al menos para facilitarnos en ese punto la vida, resulta que implementaron estos cajeros en los cuales puedes hacer depósitos. Hasta para nosotros, muchas veces se vuelve complicado el tema, No me porque no incluyas. todos conocemos cómo se deposita. ¿Tú no sabes depositar en un cajero? No me Ahí incluya, está. yo soy un crack. Ah, ya. No. Pensé que tú no Ya sabías. aprendí, ya aprendí. Oye, Yo no. yo he visto gente que no sabe depositar en un cajero, entonces piden asistencia, incluso para nosotros, que digamos, Yo no pido somos, asistencia. somos ni tan jóvenes ni tan mayores, pero algo conocemos de la tecnología. Sí. Hasta para nosotros es un tema Pero complicado. mira, te lo voy a traspolar. Caro decía algo muy cierto, ¿no? A veces cuando más grande te vas haciendo, más te divorcias con el tema de la tecnología. Y eso es cierto, ¿no? Sí. O sea, yo veo a mi Porque hijo va cambiando. Yo, a por mi hijo ejemplo, de era de 13 Atari y años. de Nintendo y no de PlayStation. Entonces... Claro, a mi hijo de 13 años, él, sí, no, tienes que buscar aquí, y en 2 patadas. Quizás yo lo logro, pero lo logro con 10 minutos más, ¿no? Porque yo tengo que ver exactamente que no se me vaya a bajar algún virus y esa clase de cosas. Mira, a mi mamá le regalamos un teléfono celular hace muchísimos años. El más simple, ¿no? Mi mamá decía, no, yo quiero solamente apretar para contestar y cancelar la llamada. Yo no voy a llamar a nadie. Mamá, cambiemos el teléfono, mi mamá ya con lentes y todo lo demás ya no puede ver ni siquiera bien los números que se habían hasta borrado de las teclas, ¿ya? Mamá, te vamos a cambiar. No, quiero que me cambien, yo no voy a usar, ustedes me dan un teléfono, yo lo regalo, lo voto. Así, porque las mamás se ponen así y las personas mayores se ponen así. Al final, le enseñamos un teléfono celular, mira, aquí puedes conversar con tu prima. Ay, me dice, qué linda, que no sé qué. No sé. Ahora es un crack. 6 de la mañana me llama, me dice, hola hijo, ya te despertaste, no sé qué. No sé. No, te hace videoconferencia. Simplemente se acostumbró, ¿sí? Y es algo de que yo no creo que sea tan difícil un abuelito yendo, o un jubilado yendo al banco, está mucho más expuesto a que le roben toda su platita. Sí. Es diferente. ¿No? A que le saquen. Tú sabes que los bancos, con la tarjeta esta de débito, tienen unos cupos. Tú no puedes sacar $300,000, pues, ¿no? Saca $100 máximo, diario. Entonces, si tú le mandas a un nieto que es medio pilas, dice, sáqueme 100. No puede sacar 120. Tiene que tener los 100 y en 3 días puede sacar sus Pero mira, José, $200. es cierto lo que dices y tal vez ellos no lo saben, esto último, ¿no? Ellos no saben que ellos pueden poner el límite justamente de cuánto es lo que se podría sacar. Si ellos conocieran, tal vez muchos de ellos accederían posiblemente a tener una cuenta con una tarjeta de débito. Pero claro, también está esta otra cosa. Por ejemplo, tener un teléfono es algo que tú estás en tu casa y tu mamá dice que se adapta a aquello. Pero cuando hablas de dinero, es una cuestión como muy de confianza, ¿sabes? Es decir, yo creo que ellos tienen mucha desconfianza de qué pasa con ese dinero. Por eso muchos cuando van a retirar su plata, a veces van con 2 hijos, con 2 hijas o nietos, qué sé yo. Y yo les preguntaba, ¿por qué no les da a ellos, no? Y te hacían caras, así como para no decirte que no confiaban en darle, ¿me entiendes? Y además, darles el dinero. Acá, por ejemplo, ellos también salir y al banco. Eso iba a hacerles también. Oiga, mire, yo les cuento algo. Necesitan salir en estos días. Mi padre no es ninguna persona, tiene 63 años, un tipo todavía joven. Y mi padre, el otro día le escuchaba que decía que iba a ir a pagar a la agencia de donde se paga la electricidad. Y yo le digo, ¿por qué no pagas por internet? No, yo que voy a estar pagando. Él sabe usar un cajero automático, él sabe todo ese tipo de cosas. WhatsApp, todo. Y yo le digo, pero ¿por qué no pagas por internet en lugar de hacer cola? Porque es más, ese rato hablaba con mi mamá y se quejaba de la cola para ir a pagar la luz. Y yo le digo, pero entonces ¿por qué no pagas por internet? ¿Quieres que te enseñe a pagar por internet? No. Yo voy a hacer la fila, dice. Solamente te pongo un caso. Mira, tú puedes autorizar a tu banco, a que te debiten el pago de la luz, del agua y del teléfono, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos, nuestra generación lo hace, no. Tú ingresas todos los meses al internet a pagar cuánto me tocó, listo, perfecto. No le das carta abierta a una empresa de servicios a que te hagan un débito, como sí sucede con el teléfono celular, por ejemplo. Sí, claro.
Oye, hay muchos amigos que han Sí, entrado. por ejemplo, Saludar a todos. Ahí saludamos a todos. Soledad Paz decía, son desconfiados, lo cual es cierto lo que hemos estado diciendo. Los papacitos y abuelitos van con los nietos o con un hijo que no les robe. Además se encuentran con los panas. Y póngase a discutir con un adulto mayor y salir perdiendo. Claro. Sí, y así algunos mensajes. Acá, por ejemplo, alguien nos preguntaba qué tan, digamos, utilitario hubiese sido en estas condiciones el dinero electrónico hoy. ¿Mm? Yo creo que para allá vamos. Y en algún momento, pese a la resistencia que puedes, porque lo que pasa es que hoy día el dinero electrónico se lo asocia a un gobierno, se lo asocia a un político, ¿sí? Pero no se lo asocia, a la utilidad que puede tener el dinero electrónico. Exacto. Claro, nosotros, incluso un plan, ¿no? A un plan no logramos entender el por qué también el dinero electrónico es necesario. En Pero China, es que por ejemplo, le cambiaron hasta el nombre, justamente por lo que dice José Antonio. La asociación directa con el anterior presidente de la República por el uso del dinero electrónico que fue tan resistido, resulta que ahora ya no le llaman dinero electrónico, le llaman billetera electrónica. Y así ciertos bancos han comenzado a adoptarlo como billetera electrónica, no como dinero electrónico, porque tú estás diciendo, José Antonio. Completamente. Mire, y saben que en China todo se paga a través del teléfono, de la aplicación que se llama WeChat, que es como nuestro WhatsApp, el que en este lado del mundo. El WhatsApp, ellos tienen una cosa así ultra moderna que se llama WeChat. Entonces, claro, ellos pagan absolutamente todo, desde el parqueadero del aeropuerto hasta la señora de la tienda, todo a través de WeChat, que sería como nuestro WhatsApp. Así de fácil. En China te pescan robando y te cortan las manos, pues, ¿no? O sea... Y hay cámaras en todas partes, ¿verdad? Culturalmente, la cultura asiática es una cultura, digamos, que se maneja en unos límites de honestidad, de honorabilidad más rigurosos. Eso. De acuerdo. Bueno, a ver, permítame poner en el tapete de la discusión, José Antonio. Para cerrar, dale, cierra porque quiero plantear un tema. Dale. La tarjeta de débito es al final del día una billetera electrónica o lo que sea, ¿entiendes? La tarjeta de crédito la tarjeta de crédito de débito es dinero electrónico. Termina siendo dinero electrónico. Cuando tú ingresas a la página web de tu banco y haces una transacción bancaria, pagas servicios básicos, haces una transferencia, haces lo que sea, eso es dinero electrónico. Yo sí creo que ese término se desprestigió porque, claro, no quiero entrar en la discusión política, pero yo sí creo que era un tema que había que hablarlo. Porque antes no y ahora sí. Porque antes dinero electrónico hoy le cambian el nombre. O sea, hasta en esas cosas que deberían ser tan cotidianas, le ven el sesgo. Pero bueno, déjenme cerrar ese tema. Quiero plantearles el siguiente tema, mis queridos amigos, Carolina Mela, José Antonio Sánchez y ustedes también, queridos internautas, que ya tenemos una interesante visualización a esta hora de la noche, 18 horas con 1 minuto. A ver, yo ingreso hoy a Twitter y me encuentro con que una de las tendencias era Hiroshima. Digo, ¿por qué Hiroshima? ¿Qué tiene que ver Hiroshima en este momento? Ingreso yo a revisar el timeline de la tendencia Hiroshima y me encuentro con que la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil le dijo al diario británico The Guardian, que es uno de los que mayor tiraje tiene y de los más influyentes del Reino Unido, le dijo que la devastación causada por el COVID-19 en Guayaquil se asemeja al ataque atómico que sufrió la ciudad japonesa de Hiroshima, como una bomba inesperada cayendo sobre una ciudad pacífica. Ahí tienen ustedes el arte que publicamos en @primeraplaneq. Ocurrió como si fuéramos atacados desde el aire como en Hiroshima, nos están dejando morir. Yo me he quedado sorprendido. Yo a Cintia Viteri en lo personal le guardo un profundo respeto, cariño, porque además ella ha sido colega periodista. Yo la conocí en 1997 cuando incursionó por primera vez en la política como asambleísta constituyente de Sangolquí. Luego hizo carrera en la política, ha hecho carrera en el mundo del derecho, volvió a la televisión, luego volvió a la política. Pero con todo respeto para la alcaldesa, al menos es mi visión muy particular, creo que la comparación no ha lugar. O sea, no vas a comparar
el lanzamiento de una bomba atómica que destruyó toda una ciudad, que esa ciudad se ha convertido en una de las ciudades emblemáticas del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Hiroshima en el año 2010. Fue una visita de 2 días, fue una gira presidencial, estuvimos en Tokio, luego estuvimos en Hiroshima. Conocí esa ciudad. Si tú no sabes, llegas a esa ciudad y tú no sabes que allí cayó una bomba atómica en 1945, no tienes idea de que esa ciudad fue devastada, fue arrasada, porque es una ciudad que con el paso de los años logró reconstituirse, reconstruirse, y su sociedad obviamente también se reconstruyó. Hacer una comparación de lo que está pasando en Guayaquil con el ataque de Estados Unidos a esa ciudad japonesa, destruyéndola casi por completo, me parece una desproporción. Al menos es mi criterio. No sé qué opinan ustedes, Caro y José Antonio. O sea, digamos, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? A veces tú das declaraciones, incluso hasta para aceptar la entrevista en un medio, y sobre todo en un medio internacional que tiene una penetración de millones de personas, tienes que ser lo más respetuoso, cauto, y evitar a veces comparaciones, ¿no? No es la primera vez que un político hace una comparación y termina entre las patas de los caballos. Aquí no solamente estás tocando un tema muy sensible como es el de Hiroshima, sino tocas a naciones que estuvieron involucradas, con las cuales guardas relaciones y en algún momento puedes tocarle la puerta a pedir una ayuda. Entonces, no lo creo oportuno. El tema de las comparaciones siempre te va a llevar a que haya susceptibilidad, ¿no? Y creo que ahí se ha vuelto a jalar, porque no es la primera vez, creo que se ha vuelto a jalar a la alcaldesa. Yo también le guardo un gran cariño y gran respeto, la conozco hace muchísimos años a la alcaldesa de Guayaquil, pero no sé si en el afán de posesionar su imagen como la primera autoridad de Guayaquil, saliendo en fotos, haciendo recorridos, estando entregando unas cosas, estando recibiendo, está cayendo digamos, en un campo donde le puede a corto plazo pasar factura. Y si tú ves los sondeos de opinión de aceptación de algunos alcaldes que se hizo público hace unas semanas, bueno, se hicieron público 2 realmente, ¿no? Los oficiales y una trucha, la ponen muy abajo a la alcaldesa de Guayaquil frente a otras autoridades similares a ella. Claro. Está en silencio su micrófono, señorita Mela. Perdonen. Muchas gracias. Les iba a decir que creo que tiene mucho que ver con lo último que estás diciendo, José Antonio. Yo creería que definitivamente la alcaldesa estuvo ausente y por su enfermedad, y hoy día dijo algo importante que yo creo que, aquí hay que cambiar un poco aquella mirada, pero ella es una política, así que por eso creo que al final termina diciendo este tipo de cosas que pueden ser desacertadas. Pero ella dijo algo hoy día en Ecuavisa, en una entrevista con Tania Tinoco. Ella habló de que su esposo estuvo muy mal y que su esposo terminó en el hospital debido al coronavirus. Que ella a duras penas tuvo un par de síntomas, o sea, prácticamente pasó de largo el virus en ella, casi sin síntomas, pero en su esposo sí. Entonces, pensemos que ella primero tiene una familia y que me imagino los días de angustia, y lo sé, los días de angustia, que debió vivir en esos momentos sabiendo que su esposo estaba mal y estaba en un hospital y no sabían qué podía pasar. Entonces, no dio detalles, por ejemplo, si su esposo solamente necesitó oxígeno, si debió entrar a UCI y necesitar un respirador, porque ustedes saben que el 80% de las personas que terminan en una UCI con un respirador no sobreviven. Entonces, me imagino la preocupación que ella debió haber sentido en ese tiempo, mientras la ciudad pasaba todo lo que pasaba. Y lo que yo más bien aquí tal vez podría hacer una crítica es dónde estaba el resto de la gente del municipio. Mientras la ciudad, su vicealcalde, por ejemplo, otros concejales, ¿qué papel tenían? Ella dijo siempre que iba a seguir liderando, obviamente, desde el aislamiento,
Pero si tú tienes un familiar que está grave en el hospital, que está enfermo y que está en el hospital, yo no sé si toda mi energía va a estar puesta también en un gran problema que tenía la ciudad en este momento. Entonces, creo que ahí también fue una cuestión de asignar roles, asignar responsabilidades a otras personas que están dentro del municipio, y para haber controlado también, junto con el gobierno, con las autoridades del gobierno central, haber controlado la situación en Guayaquil. Y creo que un poco para limpiar aquella imagen, termina diciendo este tipo de cosas que son completamente desacertadas, a mi parecer y mi opinión, cuando yo creo que lo mejor que tal vez ella podría sí utilizar es hablar de su situación, tanto por haber sido positiva en COVID y haber tenido un familiar en un hospital. Creo que somos humanos y al final el mundo entero, el 80% del planeta, va a contagiarse de este virus y sabrá lo que significa tenerlo. Y creo que es importante que la gente trate de tener una mirada también humana, aunque sean también políticos y sean autoridades. Sé que exigimos mucho de ellos, pero definitivamente no concuerdo con lo que ha dicho ella ahí, ¿no? Oiga, Caro, ¿qué dice la historia? Porque digo, uno trata de comentar y hace esta crítica, y creo que los tres estamos coincidiendo en la crítica, y todos, casi todos, prácticamente todos los internautas que nos están acompañando coinciden con la crítica. Se estima que hacia finales de 1945, la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima mató a 166,000 personas. 166,000 personas. Y 80,000 mató la otra bomba atómica, porque fueron dos, la una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, dos ciudades japonesas, lo que le puso fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945. 166,000 personas. Yo creo, insisto, la comparación no tiene lugar. Yo sí creo que Guayaquil vive una tragedia. O sea, no perdamos la perspectiva ni el sentido de las proporciones. Guayaquil vive una tragedia sanitaria, una tragedia social, matizada por la emergencia sanitaria fruto del COVID-19, con un número de fallecidos que obviamente se ha incrementado, que las cifras oficiales están lejísimos del subregistro que el propio gobierno ha reconocido. Hay que recordar que hace casi una semana, hace 7 días, el ingeniero Jorge Guatez, coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta, hacia el mediodía, y en la noche el señor presidente de la República, Lenín Moreno, revelaron que durante los primeros 15 días de abril en Guayaquil se reportaron 6,703 fallecimientos, cuando en ese lapso el promedio era de 2,000 fallecimientos. Estamos hablando de 5,000 fallecimientos, 5,700 fallecimientos más. No digo que los 5,700 son de COVID, pero es una cifra importantísima y no sabemos cuántos mismo fallecieron por COVID. Pero ni de lejos esa cifra se aproxima a la destrucción que provocó la bomba atómica de 1945. Entonces, esta comparación, de verdad, a mí me ha llamado poderosamente la atención porque no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ningún sentido. Habría que ver también en qué contexto quiso hacer la comparación, ¿no? No sé, igual, claro, incluso en qué contexto podría sacar algo como eso, ¿no? O sea, no sé, sí, lo que está diciendo Fabricio es completamente real, ¿no? Sabemos que ha sido un desastre lo que ha pasado aquí, un desastre humano, pero creo que no cabe la comparación en este contexto, que finalmente es el que ella debió hablar, ¿no? Que es lo que está pasando en Guayaquil. De acuerdo. Ahora Ya lo tenemos a Guillermo Celi en la sala de espera. Para cerrar el comentario, déjeme enviar un saludo hablando de Hiroshima, ¿no? A la doctora Hiroshima Villalba, que nos está sintonizando, notaria 46ª del Cantón Quito. Así que tengo reporte de sintonía de la doctora Hiroshima Villalba, ¿eh? Abrazos cordiales para ella. Déjeme... se está despachando, ¿no? ¿Cómo? Se está despachando en la medida de lo posible. Las notarías, y bien que lo traes a colación, aclaremos, las notarías están trabajando parcialmente de 7 de la mañana a 12 del día, no todas, algunas, y para servicios específicos asociados a la emergencia sanitaria. No son todos los servicios. Si usted pretende hacer un tema de que le notaríen un contrato de compra-venta de un vehículo, no lo van a hacer porque eso no forma parte de las excepcionalidades.
solamente los temas asociados a la emergencia sanitaria. Obviamente habrá que esperar cómo estos eventualmente se procuran normalizar mucho más en el transcurso de los próximos días. Voy a hacer pasar, está en la sala de espera, lo voy a hacer pasar al parlamentario Guillermo Celi, quien es legislador nacional y pertenece a la provincia de Manabí. Ya tenemos el retrato de legisladora. Vamos a hablar con él a pedido justamente de una manabita, de la manabita de este grupo, la Caro Mela. Yo también les he dicho que tengo raíces manabitas por el lado materno. El señor José Antonio Sánchez, en cambio, es ecuatoriano por naturalización, juró la tricolor, aunque también tiene jurada la otra, la bicolor, que es la rojo y blanco de la hermana República del Perú. Esperemos que aparezca Guillermo Celi, que solamente vemos su fotografía, entendemos que ya se está conectando. Ahí lo tenemos al parlamentario. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Fabricio, muchas gracias por la invitación, a José Antonio, a todos allá en cada una de sus casas. Ante todo, enviarles mi abrazo solidario, mi mejor de los deseos, y los tengo a todos en mis oraciones. Este es un momento de una profunda unidad, solidaridad, pero también de acciones concretas e inmediatas. Muchas gracias. Estamos con José Antonio Sánchez, con Carolina Mela, quien les habla Fabricio Vela, generando este espacio Suma al Día a través de nuestro portal Primera Plana. Caro, quisiera que usted empiece la entrevista por su condición de manabita y además porque usted justamente había sugerido que hablemos sobre lo que está pasando en Manabí. De hecho, déjame empezar un momento con un comentario de Soledad Paz, y ella dice, hablen de lo que está pasando en Santa Elena, hay un alto índice de contagiados y muertos, y al parecer, bueno, los pelucones de Guayaquil huyeron a Salinas y otros cantones. Más allá de aquello, de esa aseveración que no podríamos confirmarla, lo que sí sabemos es que también en Santa Elena, y al igual que en Manabí, están pasando cosas, que están ocurriendo muertes de las que no se puede todavía verificar cuántas son por coronavirus, por COVID-19. ¿Cómo está, señor Celi? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí. Los saludo también desde Guayaquil. Yo sé que usted está ahorita en Manabí, ¿no? Así es, Carolina, qué gusto verla. Mi abrazo a la distancia a usted y espero que esté bien junto a su familia y que sus familiares estén bien. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos una preocupación en común y es lo que está ocurriendo en Manabí. La semana pasada ya se estaba denunciando que estaban ocurriendo unas muertes en el recinto La Sequita, que esto está en Montecristi, alrededor de 10 muertes que pasaron de un momento a otro. Se supone que las autoridades dijeron, sí, encendieron las alarmas, vamos a ir a investigar qué ocurre, iban a hacer un informe y todavía se está esperando una respuesta a aquello. Entiendo que usted ha estado hablando con el COE, se ha reunido con algunas autoridades. ¿Qué es lo que está pasando en Manabí? Carolina, muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por permitirnos transmitir lo que está pasando en Manabí. Un SOS desde Manabí. La situación es grave y les voy a contar de primera mano. Estoy en contacto con todos los alcaldes de la provincia y qué está pasando en la actualidad. En Puerto López, provincia de Manabí, ahí en la frontera, en el límite entre Manabí y Santa Elena, Jipijapa, Paján, justamente en el límite con la provincia de Guayas. Esto ya se preveía por las relaciones de cercanía, por la actividad comercial que tiene Manabí con Guayas, con Guayaquil, por la relación de familiaridad que hay entre Guayas, Guayaquil y Manabí. Y había que estar prevenidos. En Puerto López, 30 fallecidos en los últimos días, cuando lo normal son 3 fallecidos en ese cantón. Montecristi, Pepadiuso, La Sequita y Picoazá, cerca de 100 fallecidos. ¿Por qué tipo de patologías? Problemas respiratorios, problemas pulmonares, tos. Esto es COVID. Aquí no podemos nosotros mirar a otro lado que no sea la realidad. Son, primero, fallecimientos que no son normales dentro de la estadística y, segundo, con toda la patología del COVID-19. Lo mismo pasa en Paján, lo mismo pasa en Jipijapa. Ya Manta y Portoviejo han crecido sus niveles terribles de contagio y al mismo tiempo de fallecidos. En Pedernales hoy día se confirma el contagio de 3 médicos que trabajan y dan su atención médica en el hospital móvil de ese cantón. ¿Y qué tenemos en Manabí para poder estar prevenidos ante esta terrible pandemia? Simplemente en el hospital de especialidades solo 30 camas de UCI con respiradores, algo
parecido o un poco Esto en menos Puerto en Manta, Viejo, Guillermo. Esto es en Puerto Viejo, el hospital de especialidades de Puerto Viejo, por supuesto, el hospital de Manta del IES, donde se atiende este tipo de patologías también, y el Rodríguez Zambrano, donde hoy día ustedes han visto en los medios nacionales la desesperación de la ciudadanía. Aquí primero yo quiero ser muy claro, Fabricio, José Antonio, querida Carolina, aquí hay que decir la verdad. Lo mejor de decir la verdad es poder actuar de inmediato. ¿Qué está sucediendo? Las autoridades vinieron, dieron un recorrido, conversaron justamente, como siempre, de los lugares nada más que donde se puede mostrar eficiencia, pero no se va a lo profundo de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que no hay la capacidad necesaria de actuar porque no hay medicamentos. He hablado hoy día con médicos del Hospital de Especialidades, del Hospital Verdi Ceballos, del Hospital del IES de Puerto Viejo, todos ellos de Puerto Viejo, y también del Rodríguez Zambrano de Manta. Y no hay insumos, no hay la cloroquina, no hay la citromicina, le están mandando a los parientes, a los familiares, a que compren fuera porque no hay los insumos. Por eso mi llamado. ¿Y las pruebas? Si tiene la provincia pruebas suficientes, ¿se están haciendo las pruebas? José Antonio, para que te des cuenta lo que pasaba, hace una semana solo se habían realizado 550 pruebas para 1,5 millones de manavitas que vivimos en esta tierra. Y cuando le pregunté a la ministra de Gobierno que me diga cuál es la estadística, cuál es el logaritmo, la variable que hacen versus el número de habitantes versus el número de pruebas, y no me respondió. ¿Cómo es posible que una provincia de 1.500.000 habitantes tenía menos número de pruebas versus provincias que tienen un número menor? Manaví tiene 1.500.000, las provincias, por ejemplo, de la SUAY tenían casi el doble del número de pruebas de la provincia de Manaví. O sea, como dice un buen amigo médico, estamos trabajando con la neblina encima de nosotros. Así no se puede trabajar. Aquí hay que dar las pruebas inmediatas. Es más, Guillermo, con compañeros, a todas las personas, a nuestros internautas, estoy revisando el boletín provincial que envía el Ministerio de Salud, ¿no? Y, por ejemplo, en el cantón de Montecristi habla de que solamente tienen 11 casos confirmados, con sospechas tienen 114 y probables tiene 41. No entiendo cómo pueden poner algo con sospecha y probables, que me parece que es exactamente lo mismo, pero los tienen de esa manera. Hablábamos también de Puerto López. En Puerto López, en teoría, no tienen ningún caso confirmado, solamente tienen 11 casos en sospecha. Entonces, por supuesto, o sea, estamos hablando de una situación que muy probablemente si a nivel nacional la propia ministra de Gobierno ha dicho que estas cifras no están diciendo la realidad de la situación, no me puedo imaginar ni siquiera lo que está pasando en Manaví, cuando evidentemente se están haciendo tan pocas pruebas y el servicio de salud ya debe estar colapsado. Acabo de escuchar hace poquísimos minutos una emisión radial de la provincia. Se conectaban con el hospital el IES de Manta, el Hospital del Seguro Social de Manta, y ya ha llegado a su máxima capacidad. Ya no da más el hospital del IES de Manta. Por eso que hemos planteado al COE, he hablado con los alcaldes, el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, el alcalde de Manta, Agustín Triago, con Washington Arteaga, el alcalde de Montecristi, Javier Pincay, el alcalde de Puerto López. ¿Qué es lo que se está planteando? Y lo he planteado al COE provincial y nacional, que se incorporen, se instalen carpas al lado de los hospitales para tener ahí el número de camas necesarias para cuidados iniciales, cuidados intermedios y las camas de cuidados intensivos. ¿Qué tiene Manaví? Tenemos un hospital con simplemente 7 camas internales, hospital móvil. En Chone, el hospital Napoleón Dávila Córdoba se cayó en el terremoto y ahora está el hospital con un 60 o 70%. Hemos hecho un llamado al COE para que inmediatamente incorpore al menos 30 camas en ese hospital, que sí se lo puede hacer para estar prevenidos. En el hospital de especialidades en Puerto Viejo, que se instalen ya las carpas para estar esperando lo peor. En esta vida y en este momento de la pandemia es mejor estar prevenidos pensando que puede venir lo peor. Dios no quiera que venga, porque en el caso de que llegue, estemos listos y preparados para salvar vidas. Asambleísta, eso es lo que se necesita en este momento. Asambleísta, en el caso de Quito, por ejemplo, hace 2 días, el alcalde metropolitano Jorge Yunda recibió un primer lote de pruebas que llegaron acá al Ecuador procedentes de Corea del Sur. 5,000 pruebas. El alcalde Yunda ha dicho que la idea es que lleguen 200,000 pruebas para tratar de masificar justamente el desarrollo y la toma de muestras de test
rápidos y también PCR a los habitantes de Quito. A partir de eso, hay mucha gente que dice, ¿por qué sí lo hace el municipio de Quito? ¿Por qué no lo hacen otras municipalidades? ¿Por qué no lo hacen otras prefecturas? Yo le quiero preguntar a Guillermo Celi si en la provincia de Manabí los gobiernos locales tienen capacidad económica, administrativa, etcétera, para poder probablemente emprender en una empresa similar a la que ha desarrollado el alcalde Yunda, es decir, la importación de pruebas para poder generar estos tests en la comunidad manabita en este caso. Mire, Fabricio, por eso yo he sido insistente y realmente mi rechazo a la actitud poco humanitaria que ha tenido el gobierno cuando pagó 324 millones de los bonos y ahora se descubre que ha pagado 17 millones de intereses de esos bonos cuando decían que no era así. Cuando esa plata se necesita para salvar vidas, por Dios. ¿Sabe cuánto le deben a los municipios de Manabí? Mes y medio de cuota que manda la Constitución y la ley. Ahí está el centralismo. Eso más o menos sabemos cuánto es en recursos. ¿Qué cantidad es? ¿Sabemos eso? Por supuesto. A Puerto Viejo le deben 6.100.000 dólares. A la provincia de Manabí, el gobierno provincial, cerca de 30 millones de dólares. Esa es la plata que se necesita en este momento para que los municipios puedan ayudar con pruebas, comprar las pruebas y adicionalmente poder dar alimentos. El otro grave problema es el hambre. En Manabí, la gente en Manabí es muy dada a la actividad comercial. Y como se dedican a la actividad comercial y hoy día hay que estar en casa, la gente que realiza el comercio menor o el comercio del emprendimiento, no puede comer, pues. Y si no come, si no sale a trabajar, no come y tiene hambre. Entonces, ¿qué es lo que yo he requerido del gobierno nacional? Que se les pague lo que manda la Constitución a los gobiernos locales, a los gobiernos parroquiales, provinciales y a los gobiernos municipales de todo el país. Pero también ¿Y qué respuesta ha tenido? Forma de ayudar. Sí, Carolina. ¿Qué respuesta ha tenido? Bueno, la respuesta que todo por parte del gobierno central. Que ya hace un mes decían que llegaba a los 2.000 millones de dólares y con eso se iba a distribuir los recursos, pero hasta el día de hoy absolutamente nada. Por eso es que hay que tener muchísima sensibilidad con lo que está. Sí, o sea, que hoy día debe haber caído como un balde de agua fría las declaraciones del ministro Richard Martínez, donde se asegura de que no solamente se ha pagado el capital, sino también los intereses de los bonos 2020. Pero mire usted, mentirle al país, no a los legisladores, porque a nosotros nos mintió en el Pleno y nos mintió en la Comisión de Desarrollo que estamos tratando la ley de urgencia económica. ¿Cómo es posible que se le haya mentido a los ecuatorianos de esa forma? Y yo aquí pongo un ejemplo clarísimo. Cuando a un padre o madre de familia se le enferman sus hijos, ¿qué le dice a sus acreedores esa madre o ese padre de familia? Aguántame, te voy a pagar, pero ahora no puedo porque voy a invertir toda mi plata, inclusive voy a vender lo que tenga para salvar la vida a mi familia, a mis hijos, a mi cónyuge. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno? Exactamente lo mismo. Y que no me vengan con el cuento que íbamos a entrar en default, porque la pandemia elimina cualquier posibilidad de default, porque esto es un tema de fuerza mayor que se nos vino encima al mundo entero y a Ecuador. Entonces no va por ahí. Aquí hay que estudiar bien el derecho internacional y la situación económica del mundo. Aquí hay que decir las cosas como son y yo soy claro en mencionar. A mí como ecuatoriano me molesta, estoy indignado porque yo sé los recursos que necesita la gente. Y les voy a poner un ejemplo, porque los señores del gobierno no escuchan, seguramente viven en su burbuja o en su metro cuadrado de confort. A mí me llaman y yo he llamado a la gente del comercio, los artesanos, a ver cómo están, a saludarlos, a ver qué está pasando y cómo está su familia. Gente que estaba bien, que les iba bien, que tenían su carrito, que estaban pagando su hipotecario, que viven de tener su almacén, que venden zapatillas, que venden camisetas. Hoy día, ¿sabe para qué estamos conversando? Para que los ayude con canastas de víveres que ya no tienen que comer. Eso está pasando, señores del gobierno. Conversen con la gente, escuchen a los ecuatorianos lo que están viviendo el día de hoy. Cuando alguien se enferma, el enfermo no dice, aguanta que voy a conseguir plata. El enfermo necesita plata para ayer y para curarse. Asambleísta, pero definitivamente lo que nos preocupa es que Manabí, efectivamente, este escenario que ya se viene pintando desde hace algunas semanas, ya estamos hablando de las 2 últimas semanas, realmente es preocupante el escenario que estamos viendo en este momento y mucho más con lo que usted nos está contando en este instante. Pero, ¿cuáles son las soluciones? Es decir, usted dice que ha participado también del COE, usted ha estado reunido con
forman parte del COE, con todas las autoridades también cantonales de la provincia, ¿qué soluciones son las que se están dando para poder prevenir que Manabí no sea otro Guayas? Bueno, Carolina, lo que está pasando es que el gobierno está haciendo oídos sordos y no está abriendo los ojos a la realidad por tratar de mostrar estadísticas que para ellos son estadísticas, para mí son seres humanos, son familias, son padres, son madres, son hijos, son abuelos que se están perdiendo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, donde hemos perdido familiares queridos en el alma y esto no puede seguir pasando. Por eso yo hago un llamado a través de ustedes, a través de los medios. Ya hemos hecho todo. Felizmente el sector privado está apoyando mucho. El sector atunero de Manabí ha puesto ya en funcionamiento inmediato el sector de la actividad privada. Lo que es el geriátrico del municipio de Manta está listo para atender a gente que llegue allá. Pero no solamente se necesita el apoyo del sector privado, que lo está haciendo y con contundencia. Se necesita aquí apoyo adicional. Usted ha comentado algo que es real. Nosotros los manavitas venimos saliendo hace 4 años de un terremoto y no nos hemos repuesto, Carolina. Usted ha sido una periodista que permanentemente ha hecho seguimiento de la plata de la reconstrucción y de las obras de la reconstrucción. No tenemos más allá de 70 camas de UCI con respiradores para una población de 1.500.000 habitantes. 1.500.000 habitantes. Por eso yo hago un llamado al gobierno nacional. Págueles los recursos a la ciudad, a las diferentes ciudades, los 22 cantones y al gobierno provincial para que puedan apoyarlos. Inmediatamente envíen a un equipo de apoyo adicional de epidemiólogos a la provincia y tomen esto con responsabilidad. Ya los alcaldes, ustedes lo han visto en todos los medios, el alcalde de Puerto López, el alcalde de Jipijapa, el de Paján, el de Montecristi, los de Manta y Puerto Viejo, requiriendo, el alcalde de Pernales, el alcalde del Carmen, pidiendo ya prácticamente como súplica que les devuelvan los recursos que le pertenecen, no a ellos, a los ciudadanos, para poder apoyar en esta terrible pandemia. Y el gobierno actuar inmediatamente. ¿Qué esperan? ¿Que colapse Manabí para recién actuar? Tienen que actuar inmediatamente. ¿Qué le parece? Usted ha sido crítico, yo le he escuchado, tuvimos una entrevista hace algunas semanas en La Primera Hora, le he leído en sus redes sociales y le he escuchado sus intervenciones en la Asamblea. Usted ha sido crítico de la decisión del gobierno de haber pagado los $320 millones a los tenedores de los bonos el 24 de marzo. Bueno, el gobierno nos ha dicho que había que pagar eso porque justamente ese fue el camino que permitió que la semana anterior los tenedores de los bonos accedan al diferimiento del pago de los intereses y eso, según el gobierno, permite justamente liberar $811 millones que buena falta le hacen al Ecuador. Pero en este momento me envían obviamente este dato que pese a que también se había anunciado que ese pago de esos recursos iba a generar certidumbre de la imagen del Ecuador respecto del mercado financiero internacional, gracias a Arturo Ruiz que me envía esta información, la calificadora Fitch bajó la calificación de Ecuador a default restringido tras el acuerdo con los acreedores el año anterior. ¿Cómo le ve usted esto? O sea, yo creo que esto seguramente no era lo que se esperaba el gobierno ecuatoriano luego de justamente sostener el discurso del 24 de marzo y de la semana anterior. Lo leí, Standard & Poor's también dice exactamente lo mismo, que ha existido esta calificación y no decía entonces que había que pagar para no caer en esa calificación y estamos en una calificación de default restringido. Aquí yo quiero decir algo muy claro, Fabricio. Utilicen el avión presidencial. Hoy día el Frente Económico, en vez de estar en el Ecuador, debería estar allá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, buscando recursos. Lo que se necesita es un gran flujo de inyección, liquidez en el sector privado para poder mantener los empleos. Hace pocos minutos acabamos de terminar sesión de toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta hace pocos minutos, todo el día, con todos los sectores del país, sector privado, trabajadores, y yo no encuentro a nadie que esté apoyando un proyecto que lo que quiere es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, cuando hoy día lo que se necesita es una bocanada de liquidez, y sí los hay. ¿Cómo así Colombia y Perú consigue de la Reserva Federal de los Estados Unidos un gran crédito para poder apoyar justamente la pandemia en esos países? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Este es el momento que tenemos que trabajar de una manera unida, solidaria, pero sabiendo que esto tiene que ser para ayer. No podemos estar esperando el tiempo que sea necesario.
hasta que esto colapse completamente. Y con esto concluyo esta parte. Hay un estudio de la Universidad de las Américas, la UTLA, que el 78% del sector privado, emprendedores, pymes pequeñas, micro y medianas y grandes empresas, no superan, no se mantienen abiertas hasta 37 días. Estamos hoy día 35. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Oiga, asambleísta. Dale, flaco, dale tú. Seguramente ya vamos a ingresar a los temas ya más de asamblea. Digamos, no quería dejar de preguntarle algo que me parece oportuno, habida cuenta de que muchos municipios, muchas ciudades están presionando a sus diferentes alcaldes para comenzar a flexibilizar e incluir cierta clase de protocolos para empezar las actividades productivas y las actividades económicas. ¿Cómo está el tema en Manabí? ¿También la ciudadanía está presionando por volver a las actividades productivas? Bueno, acá hay obviamente desesperación en todos los sectores justamente por querer producir. Mire usted que el sector atunero ha bajado su producción en un 30%. El 60% de la producción atunera en el país se lo hace desde Manabí. Eso quiere decir que son 100.000 empleos a nivel nacional, de los cuales 60.000 empleos directos e indirectos son de Manabí. Usted se imagina que de estos 60.000 empleos esté golpeado un 30%. Imagínese usted la cadena o el daño en cadena que se está generando. Entonces, ahora hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la responsabilidad. Si no hay vacuna y no hay un medicamento determinado que sane este virus, lo que tenemos que hacer es entrar a una profunda reflexión, cómo poder iniciar actividades, por qué sectores, de acuerdo a qué mecanismos, pero que sea algo que permita empezar a reactivar la actividad comercial y económica. Algo se hablaba sobre todo en el sector agrícola, ¿no? O sea, ustedes en Manabí manejan 1,2 millones de hectáreas que representan más o menos el 16% de lo que se produce en la tierra en el Ecuador. Sí, obviamente. Y mire usted que hace pocos minutos tuvimos la comparecencia del ministro de Energía. Hace 4 meses, José Antonio, un planteamiento mío fue aprobado en la Asamblea y publicado en el registro oficial para bajar el costo de la energía eléctrica en el sector rural. Reformamos el artículo 63 de la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica y hasta el día de hoy aplican la ley. Dice que ya el Arconel en los próximos días va a aplicarla después de 4 meses. Aquí la situación no es fácil. Hay que establecer mecanismos y acciones contracíclicas y también solidarias. Por ejemplo, yo considero que las grandes cadenas de venta de alimentos deben apoyar de manera contundente a este proceso de rescate. Están ganando mucho dinero, ahora aún dicen multiplicado inclusive por 6 o por 10. Las cadenas telefónicas, las compañías telefónicas, las transnacionales chinas. Mire usted, Alemania le está cobrando varios billones de dólares a China, producto de que la pandemia viene de allá y ellos no avisaron con tiempo que se tomen las medidas, allá están restringidos. Y obviamente aquí hay varias transnacionales chinas que deberían contribuir para salir de esta crisis, las compañías mineras, pero no es posible, José Antonio, Carolina y Fabricio, que pretendan meterle la mano a la clase media, cuando la clase media, 3.5 millones de la clase media, está hoy día paralizada su actividad productiva porque se dedican a la actividad del día a día, o sea, son emprendedores autónomos y no pueden trabajar en este momento. Y de ese rubro quieren sacar cerca de 400 millones de dólares. Ese efecto va a ser contraproducente. Primero, porque no van a poder sacar esos recursos porque la gente no tiene liquidez. Y segundo, lo que van a hacer es hundir más a la clase media y a la gente que trabaja todos los días porque precisamente van a iniciarse las coactivas del ente tributario ante la falta de pago. Eso va a ser la realidad. Entonces, aquí hay que tocar tierra y decir las cosas como son. Correcto. Asambleísta, en honor al tiempo, rápidamente, aprovechemos su presencia porque usted es miembro de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Esta comisión, desde el domingo que abocó conocimiento, ha comenzado justamente el trámite del proyecto de urgencia en materia económica de ley de ayuda humanitaria, que es tal vez el proyecto más controversial, más polémico de los dos que bajo esa vía de urgencia en materia económica remitió el pasado jueves en la noche el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Tras las sesiones de domingo, lunes, martes y la de hoy miércoles, ¿qué sensaciones tiene usted sobre lo que podría ser la estructuración del informe para primer debate de esta iniciativa? Bueno, que hay que hacer una reforma integral del proyecto. Inclusive yo presenté 2 iniciativas hace 15 días, no el día sábado, hace 15 días que ya se están debatiendo, que fueron calificadas. La una
para prorrogar el cobro de lo que son las pensiones o los cánones de arrendamientos, para que ninguna familia en el Ecuador sea desalojada o desahuciada de sus viviendas que pagan todos los meses la renta, pero lamentablemente ahora, producto de esta pandemia, no lo pueden hacer. En ese caso, también protegiendo a los mayores adultos y a las personas con discapacidad que viven de cobrar esa renta para poder pagar sus alimentos y su medicina. Y es ahí donde el Estado tiene que entregar, ya sea recursos directamente a las personas prioritarias, como son mayores adultos y personas con discapacidad, o darle un crédito inmediato a las personas que son arrendatarias para que puedan pagar a su arrendador, y prorrogar los meses de abril, mayo, junio y julio de esos pagos hasta el mes de agosto, que se pueda prorratear en 18 meses esos pagos. No hay otra solución, porque si no, lo que está pasando ya, y lo vemos en todo el país, lo he escuchado, he conversado con la gente, están muchos casos pretendiendo desalojar a las familias de sus viviendas. Obviamente que tiene que ser producto de la pandemia, que no puede pagar. No se va a premiar a quien ha venido incumpliendo los pagos de sus cánones de arrendamiento. No se trata de eso, sino se trata de apoyar a la familia ecuatoriana. El otro tema que también está articulándose y cambiando prácticamente la propuesta que envió la ley urgente, es el tema para cuidar los empleos y salvar al sector privado, donde he planteado una figura que permita suspender acciones judiciales y coactivas a los emprendedores pequeños, medianos, con el objetivo de darle un gran bocanada de oxígeno, cuidar el trabajo y cuidar los trabajadores, poder emprender nuevamente esas empresas, esos negocios, y poder seguir laborando y fortaleciendo el sector privado. Es un mecanismo similar al Chapter 11 que tiene los Estados Unidos para apoyar al sector privado, que es el que genera empleo, y apoyar a los empleados y a los trabajadores para que no pierdan su empleo. Y aquí les doy un dato. El día de ayer, el ministro... ¿Sí? Hay algunas personas que sostienen de que, digamos, los proyectos económicos urgentes que han llegado a la Asamblea van a servir para hacer caja y poder pagar así la deuda que se tiene que asumir en los próximos meses. ¿Usted es de los que piensan eso o que piensa que este es un proyecto pensado en el Ecuador del futuro luego de la pandemia? Bueno, yo estoy muy preocupado porque lo que se establece en las tablas, que además hay una violación constitucional, porque esta contribución que le han llamado, que no es más que más impuestos, aquí hay que decir las cosas como son, se establece con un hecho generador del 2018. Y el artículo 300 de la Constitución impide, dentro del marco constitucional, que el hecho generador sea en el pasado, es decir, impide que exista una retroactividad del hecho generador. Y en este caso lo estarían haciendo, por lo cual hay varios constitucionalistas, ya lo han señalado, Rafael Ollarte, el doctor Quintana, entre otros, lo han señalado y lo hemos estudiado con claridad. Ahí hay un problema grave desde el punto de vista de constitucionalidad. Y el Ecuador lo que necesita es seguridad jurídica. Entonces, ahí hay que establecer alternativas como la que acabo de decir a estas grandes corporaciones que tienen que ser solidarias en este momento, donde se pueden obtener esos 900 millones de dólares tranquilamente. Pero más allá de eso, hemos analizado y el Ecuador tenía aprobado cerca de 10.000 millones de dólares por parte de varios multilaterales. De esos 10.000 millones de dólares se puede reestructurar el destino que se debe dar para esos 10.000 millones. Utilicemos 7.000 millones, de los cuales tienen que utilizarse primero para la salud y salvar las vidas de la gente y darle también alimentación a las personas que están en cuarentena, que son cerca del 80% de los ecuatorianos y del sector productivo. Con eso, adicionalmente, hay que generar que el fondo que se necesita para aquello tenga un direccionamiento, que es justamente salud y alimentación. Y luego la reactivación económica, porque si usted no tiene salud y alimentación, ¿de qué reactivación económica podemos hablar? Primero es la salud y que la gente pueda comer, porque el fondo que establece la ley urgente enviada por el gobierno no especifica el destino. Y ahí hay un grave problema. Habla de generalidades. Y cuando a mí me hablan de generalidades, en los reglamentos pueden hacer absolutamente todo y cuidado, quieren utilizar esos fondos para pagar los 810 millones que ya se han comprometido en los próximos meses a hacer. Entonces, aquí hay que hablar las cosas como son. Estamos trabajando seriamente, apoyando, aportando con ideas claras en favor de los ecuatorianos, pero impidiendo que se le meta la mano al bolsillo de la gente más sencilla y humilde y de la clase media que hoy día necesita de apoyo. Esa va a ser la línea, al menos de este legislador, que conozco
que vivo y que tengo los pies bien puestos sobre la tierra de la realidad que viven los ecuatorianos en este momento y que ya venía muy complicada varios meses atrás. Usted hace minutos, cuando le planteó José Antonio una pregunta, iba a decir algo del ministro de un ministro. No sé si lo puede, no sé si recuerda lo que iba a decir, porque me quedé con esa duda. Sí, por supuesto. El ministro de Trabajo el día de ayer compareció a nuestra comisión y yo le pregunté que me dé el dato exacto de cuántos empleos o trabajos han sido suspendidos con este decreto presidencial. El dato es 387,000 trabajadores han sido suspendidos en sus trabajos producto de la paralización en el sector productivo. Pero ahí le hice una siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, de ese grupo de trabajadores, los 387,000 que están suspendidos, ¿cuál es el análisis o la proyección que hace el Ministerio de Trabajo que determine que van a ser luego liquidados? ¿Por qué? Porque las compañías van a quebrar o están quebrando. Hasta el día de hoy no dan la respuesta de aquello, pero hoy día, hace pocos minutos, estuvo todo el sector privado, las diferentes cámaras, comercio de Quito, Guayaquil, la Federación de Cámaras, entre también las cámaras de turismo, las cámaras de agricultura, entre otras. Y tengo ya datos. Según la proyección del sector privado, el 15% de esos 387,000 trabajadores suspendidos estarían siendo ya en este momento en liquidación, o estarían siendo desvinculados de sus diferentes compañías, empresas, negocios, no porque la gente los quiera echar, sino porque no tienen cómo sustentar la nómina. Por eso habíamos planteado que prorroguen, que hagan una pausa tributaria en estos 3 o 4 meses para priorizar esos recursos en el pago de la nómina y que no se pierdan los empleos. Si hablamos de este 15%, ya hoy día habrían desvinculaciones por más o menos 60,000 trabajadores, lo cual es doloroso en esta situación y va cotejado completamente con lo que la Universidad de las Américas, la UDLA, desde el día 2, me parece que fue el día 18 que emitió ese estudio, que el 78% del sector privado no aguanta 37 días. Estamos en el día 35 y el régimen no ha tomado ninguna medida para inyectar liquidez al sector privado y evitar que se pierdan los empleos en el país, que después de la salud y la alimentación es lo más sagrado que tiene una familia en el Ecuador. Déjeme, para cerrar esta entrevista, trasladar una pregunta que hace una oyente, digamos, una internauta en este caso. Me pide que recurrentemente plantea esta inquietud. La Asamblea, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿O qué dejó de hacer para evitar el desmantelamiento de la salud pública? Dice un internauta. ¿Usted siente que hubo un desmantelamiento? O sea, en la primera parte de la entrevista, usted ha señalado la crítica situación sanitaria del país y particularmente de su provincia de Manabí. Nos ha señalado, por ejemplo, las carencias que existen en los hospitales que forman parte de la red pública de salud en la provincia de Manabí. Entonces, tomo las palabras del internauta para preguntarle, ¿qué ha hecho la Asamblea para evitar ese desmantelamiento de la salud pública? Bueno, primero hay que decir qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, en Manabí, toda la plata de la reconstrucción que esperábamos tener los hospitales hace por lo menos 1 año o 2 años atrás, no tenemos en el hospital de Pedernales, solamente hay carpas improvisadas, que es un hospital móvil. El hospital de Valle de Caracas no existe. El Rodríguez Zambrano de Manta está prácticamente caído, con sus paredes destrozadas, y tampoco lo tenemos. El hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo eran 4 torres y solo están 2 terminadas. Ahí está la plata de la reconstrucción, que no se la utilizó en el pasado y en este gobierno de buena manera. Y en la actualidad, casos como los que pasaron en el IES, que gracias a la denuncia ciudadana y obviamente a la acción que realizamos también en la Asamblea de Fiscalización, se pudo parar un contrato que estaba completamente amañado de $10 millones. Y tal es así que el presidente de la República, en vez de inmediatamente despachar, echar, votar al señor Granda, esperó hasta hoy día que el señor Granda presente su renuncia irrevocable. Entonces, mire usted... Hoy ya renunció, pero yo lo que igual creo que no me queda claro, igual que la internauta finalmente, es que más allá de esta crítica que usted bien hace desde la reconstrucción y todo, pero ¿qué más ha hecho la Asamblea por fiscalizar esos fondos? No solamente el de la reconstrucción, por cierto, que ustedes han llamado desde los secretarios de la reconstrucción que han estado, hasta algunos ministros, pero es que no ha pasado absolutamente nada más. No ha habido ninguna responsabilidad, a pesar de que hay informes de Contraloría
si hablamos solo del tema de la reconstrucción, y en el caso también del presupuesto anual que hay para el sistema sanitario, el sistema de salud. ¿Dónde está la Asamblea ahí? ¿Cuál es el... Y usted bien lo dijo también con el ministro el ministro de Finanzas. Les dice que les mienten prácticamente la cara a los asambleístas, pero ¿qué más pasa de eso? Si ustedes saben que les están mintiendo, ustedes pueden también comenzar un proceso contra ellos. Son funcionarios públicos. Justamente eso, Carolina, las acciones de control político y fiscalización. Recuerde usted cuando el exministro de Finanzas el señor de la Torre, tomó 300 millones en la plata de la reconstrucción, le iniciamos juicio político, pero el gobierno, con los votos del gobierno, lo salvaron de la censura y destitución al señor ministro, pero exministro ya en ese momento, lo salvaron. Pero toda la información, todos los requerimientos que se han planteado, inclusive logramos, recuerde usted, Carolina, que los secretarios con rango de ministro no podían ser sujetos de juicio político. Felizmente, hace un mes, la Corte Constitucional emitió el fallo a favor de quienes planteamos que sí deben ser, y ya de ahora en adelante se lo puede hacer, pero antes no se podía. Ahí está el señor Bernal, muy alegremente fuera del país, quien debe responderle a los ecuatorianos acá en el Ecuador. Ahí está el señor Solís, que debe responderle acá a los ecuatorianos. ¿Y qué más se ha hecho? Toda la información ya está en fiscalía, por eso yo hago un llamado a la fiscalía, tiene que procesar, yo hago un llamado a la Corte de Justicia, tiene que procesar a los involucrados. Y un tema importante que les quiero dar, ahora en esta ley urgente, usted me decía, Carolina, ¿qué están haciendo? En la ley urgente se está incorporando nuevamente la figura que en mi caso y mi bloque legislativo de Suma y yo como legislador votamos a favor, que es la incautación de los recursos para quienes han robado los fondos públicos, que lamentablemente cuando fuimos a votar no tuvimos los votos para aprobarla. Y bueno, quienes votaron en contra tendrán que ser juzgados por la historia, pero en mi caso particular y de mi bloque legislativo votamos a favor de la incautación y votamos a favor de las acciones para poder recuperar la plata que le pertenece a los ecuatorianos. Pero ya no somos jueces y la justicia tiene que hacer su trabajo. Yo hago un llamado a la función judicial que proceda. Con esto sí cierro, estimado Guillermo, agradeciéndole por el tiempo. Con esto sí cierro, pero hace algunas semanas, diría unos pocos meses, el portal La Historia hizo una publicación del supuesto reparto del manejo de la salud en la provincia de Manabí a cargo de algunos legisladores. ¿Es real eso? ¿Hay legisladores que manejan la salud en la provincia de Manabí? Bueno, hay una investigación hecha por ese portal y otros portales más, no solo de Manabí, de todo el país. Hay varias denuncias al respecto. La Fiscalía está procesando, eso está en manos de la justicia. La justicia tiene que hacer su trabajo. Nosotros como legisladores hacemos el nuestro y por eso, Fabricio, José Antonio y Carolina, uno de mis planteamientos fundamentales que era, y nos hemos visto en varias ocasiones que usted ha tenido la gentileza, Fabricio, de invitarme a su programa. ¿Cuál era? La reforma integral a la ley orgánica de la función legislativa, con un código de ética y un tribunal de disciplina de la Asamblea para poder juzgar de manera rápida y eficiente a aquellos legisladores que traspasan la ley e incumplen sus funciones de legislar y fiscalizar. Ya existen las acciones legales correspondientes, ya está la Fiscalía trabajando al respecto. Esperemos que en los próximos días salgan resoluciones al respecto. Y del lado de la legislatura está lista para poder iniciar inmediatamente el segundo debate de la reforma integral a la ley orgánica de la función legislativa para establecer un tribunal que permita sancionar y emitir los informes respectivos a la justicia ordinaria de aquellos funcionarios, legisladores que incumplen su mandato constitucional y legal y lo más importante, el mandato de los ciudadanos, de los ecuatorianos y el mandato de Dios. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo, por estos minutos bien aprovechados, creo yo, para hablar sobre Manabí y los temas legislativos que están allí ahora mismo en el tapete de la discusión. Muchas gracias, Guillermo, por el tiempo. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ti, Fabricio, Carolina, José Antonio, siempre a las órdenes, y agradecerles a ustedes por tocar estos temas tan importantes que van en favor de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Mi abrazo para ustedes y que estén bien. Muchas gracias. Guillermo Celi, asambleísta nacional por el Movimiento Suma, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico,
oriundo de la provincia de Manabí, conversando aquí en Primera Plana. Gracias al legislador. Bueno, estamos en la recta final de nuestra transmisión. Fabri, yo me quedo dígale. con una cosa, ¿no? Dile, Caro. Yo me quedo con este tema de, entonces aquí sí volvemos, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Pensé que iba a decir dónde está la plata. También, ¿no? Porque al final se supone que la justicia lo que va a hacer es rastrear ese dinero y rastrear a las personas que se lo llevaron. Entonces, lo que él tocó un momento al asambleísta fue justamente esto, ¿no? Se supone que ya hay informes de Contraloría, pero ¿dónde están los resultados en el tema de la justicia? Y lo criticamos hace algunas semanas sin ningún tipo de tendencia política, pero cómo unas cosas son prioritarias y no otras. Entonces, es que tú tienes que ver una cosa ahí, claro. Tú tienes que ver una cosa. El tema la política es transversal a todas las actividades que suceden en el país, ¿no es cierto? Entonces, tú ves, por ejemplo, cómo unos juicios, digamos, se abordan con cierta velocidad, otros están ahí metidos en un cajón, son en el sector de la justicia, ¿no? En el sector de la economía, en el sector de las finanzas, en el sector del petróleo, en el sector de la agricultura. En todos los sectores la política transversaliza y la gente al final del día tiene la sensación de que el país no avanza, que no hay un proyecto de país, no hay un plan Ecuador, digamos, que tenga ciertos matices que digan, mira, yo quiero ser el primero en el mundo en esto, y para lograr eso vamos a hacer tales y tales cosas. Pero si es, digamos, causa cierta desilusión escuchar a muchos entrevistados, a muchos políticos tener como que la forma mágica y al final, digamos, no ser, digamos, que eso no sea suficiente para lograr un cambio. O sea, yo creo que tienen la fórmula mágica, igual que todos los que podemos de alguna manera opinar. El problema es que se necesita de la voluntad, de la dignidad también, creo yo, de los valores de cada ser humano para que eso termine en un objetivo, un proyecto, una meta, termine por realizarse sin corrupción primero, porque muy probablemente la corrupción se lleva todo. Literalmente se lleva todo. Y lo digo indignada en este instante por cómo está Manabí. ¿Cómo es posible que el gobierno chino no se ha terminado en 4 años? Por favor, ¿cómo no van a encontrar responsabilidades? Y son responsabilidades desde el gobierno anterior hasta el gobierno actual, por favor. Eso pasó por muchas manos. Exactamente, y usted acaba de citar algo que es absolutamente real. 4 años. 1 del gobierno anterior, 3 del actual gobierno. O sea, ni el gobierno anterior ni el actual gobierno pueden dejar de asumir sus responsabilidades. Hay una corresponsabilidad. El problema es que se sacan el cuerpo. Y usted dijo algo, Carolina, al inicio de su alocución, luego de la entrevista con Guillermo Celi. El tema de la recuperación del dinero. A ver, en serio. ¿Cuánto ha recuperado el país? ¿Cuánto ha recuperado el país en los últimos 2 años y medio, casi 3 años, dentro de esta cruzada que nos han vendido a los ecuatorianos de combate a la corrupción? En verdad, ¿cuánto se ha recuperado? Sentenciaron al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el delito de asociación ilícita, por, según la decisión de la justicia, encontrarlo como parte de un proceso de corrupción asociado a Odebrecht. Yo quisiera saber dónde está la plata que supuestamente se llevó Glass. Ojo, yo no estoy diciendo porque no me corresponde decir si Glass es culpable o inocente. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy agente policía ni de criminalística. Soy apenas periodista. Yo quisiera saber dónde está la plata que se llevó Jorge Glass. ¿Dónde está la plata que se han llevado otras personas que están siendo procesadas? Aquí nos han vendido en los últimos años la idea de que la corrupción, y sobre esto no se ponen de acuerdo, porque dicen, la corrupción le costó al país en la última década 70,000 millones de dólares. Otra gente dice 40,000 millones de dólares. Otra gente dice 35,000 millones de dólares. La anterior secretaria anticorrupción había señalado que era 2,000 millones de dólares. Y el actual secretario anticorrupción ha dicho lo que se ha podido identificar son algo así como 100 millones de dólares. Entonces, yo no entiendo cuánto le ha costado la corrupción al país, por un lado, y por otro lado,
cuál es la famosa ruta del dinero. Y a mí no me digan que no han encontrado la famosa ruta del dinero. Y les voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos. El uno, el caso de Alexei Mosquera, ex ministro de Electricidad en el gobierno anterior, sobre quien se descubrió una cuenta bancaria en Andorra en la que creo que 2 o 3 años después de que se hizo la travesura, le depositaron cerca de $1 millón, una cuenta escondida en Andorra. Se encontró esa cuenta y al haber encontrado esa cuenta, esa sirvió de prueba para sentenciar a Alexei Mosquera. Ahí está la ruta del dinero. Les pongo el segundo ejemplo, Carlos Pareja Llanuselli. Se logró descubrir todo este entramado societario en paraísos fiscales, cuya estructura era liderada por Carlos Pareja Llanuselli y de la que su brazo ejecutor, su brazo operativo, era el señor Bravo, ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo. Se encontró que tenían empresas fantasmas en Panamá, se encontró que tenían empresas fantasmas en Delaware. Delaware es un estado de Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal. Se encontró aquello. Cito estos dos ejemplos para demostrar que efectivamente se puede encontrar la ruta del dinero. Encontraron, les pongo un tercer ejemplo, José Antonio, Carolina, amigos y amigas que nos están siguiendo, el de la señora María Sola Rea, quien fue justamente la coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien está cumpliendo una sentencia, quien tiene abiertos varios procesos judiciales y quien ha confesado que incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. 3 casos sobre los cuales se ha detectado la ruta del dinero. Yo pregunto, ¿dónde está el resto? Nos vendieron la idea de que supuestamente el señor Tomislav Topic iba a devolver $13 millones que misteriosamente habían aparecido en sus cuentas. Resulta que es una plata que devolvió supuestamente y que no la pueden mover porque es parte de un proceso judicial. Y pese a que no la pueden mover, hicieron que el presidente de la República aparezca un acto simbólico para decir que esa plata iba a servir para pagar a los jubilados. Resulta que esa plata no la pueden mover, no la pueden tocar. Entonces, estos discursos son los que a uno le invitan a pensar que en serio se queda solamente en el discurso, pero que en la práctica no hay una intención seria de combatir la corrupción y de recuperar ni de cobrar, y ni recuperar el dinero. Te iba a decir eso también, Fabricio, porque finalmente en el caso de, por ejemplo, del ex vicepresidente Jorge Glass, ya ha sido sentenciado y tiene una sentencia también económica. ¿Por qué no se ha cobrado eso? Yo, mira, no sé si es exactamente igual y tú me podrás corregir. En otros temas en los que yo he hecho, por ejemplo, cuando estoy hablando de víctimas de delitos de abuso sexual, una de las cosas que me han dicho los fiscales encargados de esto es que el mayor problema es la reparación de las víctimas. Es decir, ellos pueden sentenciar y hay una reparación económica en la ley, en el que cuando se puede muy bien ya haber una sentencia y todo lo que tú quieras, pero no hay ningún organismo, ninguna institución que esté encargada legalmente al cobro de esa reparación para las víctimas. En este caso, no sé si será exactamente lo mismo, Fabricio, y te pregunto también a ti o a José Antonio si lo conocen, porque en este caso, claro, la víctima es el Estado, que el Estado somos todos nosotros. Así es. Nosotros tres, los todas ciudadanos somos las víctimas, pues. Todas las personas que están conectadas en este momento, las que están en nuestras casas, todos somos el Estado y en este caso todos seríamos víctimas de esta corrupción. Entonces, ¿por qué no se cobra? Ocurre lo mismo entonces con otros casos que existe un vacío legal en el que no hay una institución que haga el cobro y la reparación integral, que se llama así, reparación integral a las víctimas, y por eso no se cobra absolutamente nada. ¿Qué están esperando? Por lo menos a los sentenciados, ¿qué están esperando para poder cobrar esos dineros? Por eso le digo, yo no sé dónde está la ruta del dinero. Odebrecht, ¿no? Que ha sido parte del proceso, digamos, hay antecedentes de cómo Pero si Odebrecht nos está cobrando también a nosotros. Ha sido parte nomás, José Antonio. O sea, imagínate, en el caso Sobornos resulta que no vincularon a Odebrecht. Perdóname. A mí eso me parece impresentable. Puedo estar yo equivocado, pero a mí me parece impresentable. Que resulta que a la empresa corruptora no la involucras. ¿Sí o no? Se quedan pensando, ¿no? Y Odebrecht ha pagado indemnización a otros países, ¿no? Por lo mismo. A eso me refiero. Por eso yo les digo, y yo he sostenido en varias ocasiones, que esta famosa lucha contra la corrupción termina siendo selectiva.
termina siendo selectiva. Y ahí hagamos un mea culpa nosotros también como comunicadores y como parte del gremio de medios de comunicación. También depende de nosotros que demos seguimiento a determinadas cosas. Yo insisto, yo me he cansado y cuando digo esto, lamentablemente a mí me etiquetan y me estigmatizan. Pero yo sí quiero saber dónde está la ruta del dinero. Yo sí quiero saber dónde están los 70,000 millones de dólares que supuestamente se robaron. O los 30,000 o los 35,000. No los 13 millones de dólares de esa bobera que devolvió Topic que ni siquiera lo puede tocar. Además que Topic ni siquiera fue involucrado en ningún proceso. Topic está libre. ¿O no? Claro, pero, ¿y eso por qué? Pero, preso porque devolvió el dinero. Donde lo metes preso te corta el cable. No, porque yo no uso ese cable. Terrible, pero bueno. Muy bien. Oiga, para ir cerrando, muestre otra vez la foto de Hiroshima, por favor, que tenía hace un momento. A ver. Como se dice popularmente, amuestre. Ahí tiene. Eso pasó en Hiroshima en 1945. Aquello que están viendo. Una destrucción, y ahí tienen ustedes el único edificio que se salvó de la destrucción, que es una cosa emblemática. Resulta que ese edificio no fue derrocado y ese edificio se mantiene tal cual. Saque la fotografía, por favor, José Antonio. Muchas gracias. Ahora, ¿quiere que le muestre algo? Usted en el edificio. Vea eso. ¿Qué le parece esa foto? ¿Más flaco? Más flaco. Más flaco. Año 2010, más joven. Estamos hablando de 10 años atrás. Y ahí tienen el edificio de Hiroshima. Fabri, ese es el edificio, ¿no? Del fondo. Ese es el edificio que mostró José Antonio en la fotografía. Ese edificio se quedó así tal cual y los habitantes de Hiroshima lo mantuvieron así, tal cual. No lo derrocaron, no lo reconstruyeron, lo mantienen tal cual. En Hiroshima hay un ejercicio de memoria histórica sobre lo que pasó en 1945. Pero además a mí me impresiona la sociedad japonesa por su empuje, porque lograron vencer la adversidad. O sea, yo no quiero imaginarme cómo habrá sido el proceso posterior por parte de los sobrevivientes a la caída de la bomba atómica en 1945. Yo entiendo, por lo que he leído, que ellos todavía, de hecho, hay consecuencias de aquello. Por supuesto. Enfermedades, un montón de cosas. Por supuesto. Por eso a mí me llama la atención y me echa un ruido tremendo que se haya hecho esta comparación, por más metafórica que pudo haber sido. Créanme, creo que no tiene ningún tipo de presentación esa comparación que se ha hecho. Sí, muy bien, chicos. Estamos cerrando, ¿no? Sí, estamos cerrando. Oye, el día de ayer también al final de la noche y hoy día en la mañana también se empezó a hablar acerca del alcalde Jorge Yunda, que hacia las 8 de la noche, me parece, asistió a un centro médico por una afección de unos cálculos renales, ¿no? Él había puesto en su cuenta de Twitter señalando exactamente eso, ¿no? Que había sufrido algún tipo de impasse médico y había ido a que lo revisen y que había salido caminando, en fin. Pero de inmediato, pues claro, se comenzó a cuestionar mucho de que el alcalde no debería estar utilizando las redes sociales para comunicar aquello que no era oportuno decirlo, en fin. Pero yo entiendo, y conversando con gente que está cerca de su departamento de comunicación, lo hace justamente para evitar la especulación, ¿no? Gente que vaya a decir que él, no sé, entró al hospital metropolitano a realizarse las pruebas o que está haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver exactamente con lo que realmente está pasando. Hoy conversé muy temprano en la mañana con el secretario de Comunicación de la Municipalidad, Javier Gallo. Él me confirmó lo que pasó ayer con el alcalde. Me dijo que, digamos, fue un tema que logró subsanarse ayer mismo, que no quedó hospitalizado, que hoy el alcalde se iba a tomar el día para, al menos le habían recomendado que hoy descanse, para que se pueda recuperar. Pero yo creo que lo comparta o no lo comparta. O sea, claro. Es decir, yo creo que finalmente la gente igual está un poco preocupada porque, a ver, yo creo que ahora con cada persona que yo hablo le pregunto cómo está primero de salud, cómo está su familia,
y mucho más para una autoridad que en ese instante se necesita de toda su salud para que esté al mando de una ciudad y mucho más una ciudad de las dimensiones de Quito. No sé, tal vez lo que trató de decir es, bueno, por si acaso, antes de que empiecen los rumores y todo esto, creo que él prefirió escribirlo, ¿no? La verdad es que yo creo que es de excesivo drama de la gente que cuando quiere utiliza Twitter o las redes sociales para querer solamente insultar o no sé si desahogarse de alguna manera. Yo creo que siempre es mejor utilizar todo para el bien, pero cada quien, ¿no? Ay, Muy bien, eso chicos. es su cosa personal, ¿no? Nos vamos. Estamos cerrando esta jornada, 19 horas con 9 minutos. Un abrazo para todos. Aquí estamos finalizando Suma al Día a través de Primera Plana junto a Carolina Mela y José Antonio Sánchez. Los espero mañana a las 6 horas en La Primera Hora por Majestad Radio y a las 17 horas con 30 minutos nuevamente en este esfuerzo periodístico a través de Primera Plana. Abrazos, Flaco. Abrazos, Caro. Vamos a ver cuál es el resultado del tema de salvoconductos el día de mañana, ¿no? Vamos a ver si hay una diferencia o no. Veamos qué pasa. Ojalá que disminuya el tráfico y ojalá que la gente entienda, ¿no? Que la gente entienda. Abrazos, chicos. Buenas noches. Chao, chicos, que estén bien. Chao, chicos. Gracias. Chao.